Uno de esos, perdón, es que, o sea, si uno ya se ve ridículo con el cubrebocas, es como para ir sumándole, ¿no? Llevo todo el día no sabiendo qué ponerme y qué no, y qué quitarme, y bueno, en fin. Hoy venimos a hablar de un libro de ensayos de un poeta que ustedes ya pudieron ver el otro día, estuvo aquí el fin de semana, y que si ustedes no pudieron ver, yo los invito a que se acerquen. Hernán Bravo Varela, además de ser mi amigo, es un extraordinario poeta, un gran cantante y un ensayista genial. El libro del que hablaremos hoy se llama Historia de mi hígado y otros ensayos. Es un libro publicado por el Fondo de Cultura Económica hace algunos años, que es un libro que tiene es un volumen que reúne ensayos algo juguetones, que siempre son un tanto autobiográficos, y ahorita ya intentaremos hablar de eso con Hernán, que él solito nos cuente la historia de estos ensayos, y que sobre todo tienen siempre como una especie de bordado, de límites que acompañan todas estas historias a través del cuerpo, de la poesía, del arte, ¿no? Entonces podemos estar leyendo un ensayo acerca de la hepatitis B, pero que se va mezclando con la poesía, o vemos un ensayo sobre el tenis y el deporte y esos límites de estar pues sí, exigiéndole al cuerpo más de lo que sabe, que terminan convirtiéndose también en un análisis de la escritura y de la poesía, y revisando a otros autores, ¿no? Entonces llegamos a Nabokov, llegamos a un montón de autores más. Otro ensayo sobre la música, sobre la canción ranchera. Entonces es un libro muy muy amplio, y ahí me gustaría que empezáramos a conversar con Hernán esta tarde, porque yo cuando conocí a Hernán Bravo hace muchos años, no tantos, pero ya lo siento varios por el cariño que le he creado a través de ellos, fue cuando él daba un taller de poesía en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Entonces yo allí me dedicaba a recibirlo a él y a recibir a sus alumnos y conseguirles copias de los poemas que iban a leer ese día. Antes de que ellos llegaran, como a las 11 de la mañana, yo me ponía a sacar esas copias, y mientras salían calientitos, iba leyendo yo los poemas y descubría un montón de cosas que no conocía. No tomaba la clase, yo no entraba a ese taller, que he escuchado era un taller intensivo, sí de lectura, pero mucho más intenso a la hora de corregir los textos, y eso me daba muchísimo miedo, pero el conocer esos poemas para mí fue una gran aventura, y después descubrir que Hernán también era ensayista fue otro universo. Entonces quiero empezar a hablar con Hernán justo de esto, de estas dos facetas, de la escritura de la poesía y de la escritura o de tu papel como ensayista. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Ezra, que es mi héroe, porque además lo acaban de operar de los corchetes. De los cornetes, sí, los corchetes, creo que a los amigos músicos que estuvieron la hora pasada, ¿verdad? Y gracias a todos ustedes por estar aquí. De veras es un lujo estar en esta brigada para leer en libertad con tan queridos y admirados amigos como Óscar de Pablo, como mi propio Ezra. Y con todos ustedes, teniendo el gusto de estar al lado del Palacio de Bellas Artes y platicando con ustedes de libros, que no es una cosa inusual, no es una cosa usual los viernes por la tarde-noche. Cuando escribí una reseña para hablar del trabajo de Luis Vicente de Aguinaga, un poeta mexicano que yo admiro mucho, que apenas está rondando la 50 de años, dije una cosa que ahí me pareció como una verdad sin comprobación posible, pero a la que le he ido viendo cada vez más despliegues y posibilidades, porque afirmaba en ese texto que, al menos en lo que yo veía de esos ensayos de Luis Vicente Aguinaga, que es un poeta que les recomiendo enormemente, que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes hace una 20 de años, en unos ensayos muy padres que se llamaban Signos Vitales, donde
hablaba lo mismo de un poema de Octavio Paz que de una foto familiar con un hermano, que de su pasión por el fútbol, etcétera. Me atreví a sugerir que la manera en la que el poeta moderno narra, dado que no es un novelista nato, es a través del ensayo. ¿Qué quiero decir con eso? Que el ensayo suele ser un vehículo de ideas, de expresión crítica y de lo que usualmente el poeta se plantea como poética personal o como una especie de declaración de principios de lo que el poeta es, ¿no? Y en ese libro, Luis Vicente creo que me enseñó también que al margen o a la par de poder hablar de Octavio Paz y de un poema como El Delta de los Siete Ríos o tocar otros asuntos que pareciera que pertenecen al estudio profesional de la literatura, él mezclaba estos ensayos ligeros, personales, autobiográficos, y me pareció una gran aleación y una posibilidad de que el poeta, dado que no puede sostener en general, aunque hay sus excepciones, el ritmo y el aliento de un novelista, que como ustedes saben tiene que plantearse necesariamente la disciplina de escribir unas cuantas cuartillas diarias, de avanzar en el trazado de los personajes, de las historias, dado que el poeta tiene un poco de déficit de atención porque tiene mucha hambre y mucha pasión de mundo, la manera en la que puede y quiere narrar cosas es a menudo a través del ensayo, ¿no? Y hay casos ejemplares a ese respecto. Principalmente creo que varios de mis ensayistas favoritos pasaron también por la poesía. Y está Philip Lopate, que es un autor estadounidense que me gusta muchísimo, que entre otras cosas es el creador o el acuñador del término ensayo personal, que quiere decir que en realidad a partir del material autobiográfico el ensayista genera una serie o una plataforma de reflexiones, de intuiciones a propósito de la vida personal, ¿no? Yo no llevo una vida demasiado emocionante, pero creo que en el terreno de las ideas la imaginación y la fantasía pueden hacer que esa vida parezca más interesante, ¿no? Es un poco lo que decía Pessoa al respecto de la literatura, que la literatura hace más real la realidad. Y cuando dice eso Pessoa, creo que lo dice con conocimiento de causa. Estamos frente a un hombre que, como en el caso de ese poeta portugués, generó una cantidad de nombres, de heterónimos, de creaciones de otros personajes que incluso podían darse el lujo de debatir entre sí y de escribir distinto uno del otro. Y todo esto desde la cotidianidad y la domesticidad y el sedentarismo extremos de Pessoa, porque Pessoa caminaba de su casa, iba a su café habitual en el centro de Lisboa, en la Brasileira, y luego regresaba a su casa después de ponerse una buena borrachera, ¿no? Y en esa mesa articuló una cantidad de mundos interminables que todavía nos siguen dando de qué hablar, ¿no? Porque siguen descubriéndose cosas en el arcón interminable de Pessoa, nuevas personalidades, nuevos poemas, nuevos relatos policíacos, etcétera, etcétera. Y creo que además cierta deformación profesional que viene de una parte de la academia que considera que el ensayo debe ser la antítesis de lo que fue en sus inicios cuando Michel de Montaigne, ¿no? En pleno siglo XVI, decidió hacer una recolección de estampas, de quimeras, de mamotretos, como él los llamaba, ¿no? Que solamente, el autor así lo aseguraba en una advertencia al lector, iban a ser de interés para sus familiares y amigos, porque lo que se veía ahí era el retrato íntimo de un hombre, ¿no? Y en otra parte de esa advertencia, Michel de Montaigne decía algo muy hermoso, ¿no? La manera en la que uno escribe ensayos o lo que se redacta cuando uno se pone a escribir ensayos
no son sino el yo y las obras y los pensamientos y la manera de ver el mundo de ese yo en particular. O sea que en realidad lo que a veces leemos en los papers y las investigaciones académicas dista mucho de lo que Montaigne quería con el género. De hecho, era el género más libre posible. Cabía todo, cabía el chisme palaciego, cabía el chiste, la observación antropológica, la disertación sobre las minucias y las miserias cotidianas. Y mientras Michel de Montaigne podía tocar prácticamente cualquier tema, por ejemplo, tiene un ensayo hermoso sobre los pulgares, o hablando sobre los coches tirados por caballos, se pone a hablar con una falta deliciosa de pudor, ¿no?, de los cálculos renales de los que sufría. Imagínense, en aquella época se sufrían al triple. Mi pobre Ezra ya estaría en el lecho de muerte si no lo hubieran operado ayer de los corchetes, ¿o qué es? De los cornetes. Entonces, el género que empezó por una libertad extrema, acabó un poco en las manos de ciertos toscos y hoscos investigadores, ¿no?, que no entendieron que esa era la trinchera para mostrar la libertad, la imaginación y la fantasía del pensamiento. Y que además, como muy bien lo señala el propio Alfonso Reyes cuando define al ensayo como el centauro de los géneros, lo que quería decir en esta imagen era que el ensayo era la alianza del arte y la ciencia. O sea, el ensayista posee la perspectiva de campo, la investigación de fondo, la experiencia directa del científico, del investigador que está en su elemento, y por el otro lado es el artista que modifica y transforma las variables de todo lo que ha investigado, lo metamorfosea y lo convierte en una experiencia directamente estética, ¿no? A partir de la relevancia científica de sus hallazgos, convierte esas investigaciones en artefactos confeccionados con supremo arte, ¿no? Entonces, me fascinó leer por aquí por allá los ensayos de Montaigne, que se los recomiendo enormemente. Creo que es una lectura que hay que hacer obligadamente en tiempos de ocio, en tiempos de guerra, en tiempos de paz, en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad, en cualquier época y de cualquier modo, porque no solo nos enseña a vivir y a pensar gozosamente y a refrendar el pacto que la humanidad tiene con el pensamiento crítico, pero también con el pensamiento crítico que implica la imaginación artística. Y eso me sigue pareciendo fundamental en un momento en el que cada vez nos estamos achatando cada vez más a puntos en que el planeta, aunque sabemos que es redondo, se está convirtiendo casi por inercia en una tierra plana, ¿no? Y lo único que le puede dar la redondez a esa tierra es el poder directamente fáctico, emocionante, privilegiado de la emoción artística y de la imaginación literaria, ¿no? Y qué mejor que trabajar con uno mismo, que uno, como decía Montaigne, fusea la materia de su libro, ¿no? Octavio Paz decía que la biografía de un poeta está en sus poemas. Yo me permito disentir ligeramente de Paz, y más bien sí aparece de alguna manera en los poemas subvertida la experiencia biográfica, pero creo que es en los ensayos donde podemos apreciar más vibrantemente lo que tenemos que decir y que pensar al respecto de cualquier cosa, sea sobre los pulgares, sea sobre los coches tirados a caballo, sea sobre un atardecer, sea sobre una resaca, o sea sobre una enfermedad del hígado, como aparece en este libro, ¿no? Mira, fíjate que me gusta mucho lo que nos estás contando. Yo obviamente pensé en Reyes, pero ahorita que te escuchaba, justo no pude evitar
pensar en los poemas antes de que te me adelantaras, porque creo que también en tu poesía hay muchas situaciones que pudieron haberse desenvuelto, ¿no? en ciertos ensayos, y son las posibilidades de la lectura y sobre todo las posibilidades de tu propio lenguaje. Entonces, ¿cómo decides hacia dónde vas de esas lecturas que estás haciendo de la realidad, que tendrán que salir de alguna forma, hacia qué género van a ir, ¿no? Porque justo pensando en Historia de mi hígado y otros ensayos, aunque yo creo que hay otros libros que se espejean mucho, creo que hay un contraste, o hay ciertas historias que yo puedo identificar, por ejemplo, con Hasta aquí, ¿no? Hay poemas que, o al menos el mismo personaje, tal vez, no sé, es una idea a la hora de estarte leyendo, pero cómo eliges para dónde van esas historias, o cuál va a ser la forma de decantar esto que tú estás viendo, que estás leyendo. Pues es una súper pregunta, pero creo que la mejor respuesta que he oído a ese respecto se la escuché a Fabio Moravito, que es un poeta, narrador y ensayista que yo admiro mucho, y que tiene que ver casi con una especie de síndrome del abogado del diablo, ¿no? En el momento que tenemos muy claro un proceder narrativo, en que estamos pensando en una escaleta de personajes, de héroes y antihéroes, o de heroínas, cuando estamos pensando también en la agudeza de la observación descriptiva, etcétera, lo ideal es que si un escritor se plantea más o menos como una máquina todoterreno, que no necesariamente acuda por facilidad y por inercia a aquello que de suyo naturalmente parecería hacer que esa historia encaje en el molde de, por ejemplo, la prosa de un cuento, de una novela, sino todo lo contrario, hacer, por ejemplo, de la experiencia poética un receptorio de ese interés narrativo, y, por ejemplo, en los cuentos ponerse más lírico incluso que en un poema, ¿no? Y en el ensayo hacer un acopio también de narrativa y de crónica, en fin, estar jugando a cambiar los términos y condiciones del juego de cada género, ¿no? Entonces, si estamos en el poema, tratar de amortizar el apetito de lo sublime o de cierta visión órfica, si se quiere, que suele ser la tentación de buena parte de los poetas, ¿no? Y moderar ese apetito con la distancia concreta que exige el tratamiento que hace el narrador de sus personajes o de sus escenas narrativas, por ejemplo. O en el caso de que tengamos un planteamiento estrictamente narrativo, una anécdota jugosa, sabrosa, llena de chisme, de interés, de intriga internacional, ¿no? Dotarla de un cierto aire lírico que viene a enrarecer la claridad de esa historia, ¿no? Para meterle un punto más de flexión, un ápice más de sorpresa, de enigma y también de asombro. Entonces, bueno, creo que en realidad ese síndrome del que hablaba ha guiado un poco la dirección de mi escritura en los últimos libros, y me gusta que sea así, ¿no? Que de pronto el narrador que no soy aparezca en poemas que pretenden ser cuentos en verso, que en los ensayos me permita de pronto tener apartados líricos que más bien parecerían poemas en prosa, pero no lo son, en fin, ¿no? Jugar a llevarme todo el tiempo la contraria, ¿no? No solo es más divertido para quien escribe, sino que creo que es incluso más divertido también para el lector, porque a menudo acudimos a la zona de nuestros conforts, ¿no? Y es muy fácil caer en los propios lugares comunes que uno ha logrado conquistar, mal que bien, ¿no? Con cada nuevo texto. Entonces, esa sería un poco la expectativa, ¿no? Este rompimiento de planos, ¿no? Creo que ya intentamos salvar un poco lo que es el género del ensayo, ¿no? Que pues eso, suele estar acartonado, se suele convertir en la lógica de la tarea que nos dejaron en la escuela, o de
por un lado, de escribirla y que te obliga a escribir distinto a quien eres, que yo creo que no debería de ser así, y por otro lado, a leer cosas que son horribles, que son tediosas, que están cargadas de datos y que pues no sé, no es un ensayo padre. Y la otra, ¿no? Que es lo que me parece interesante o que me gusta mucho de ti, es que los géneros en los que te mueves pues no son los géneros más famosos, es la poesía, que tiene a su pequeño nicho de lectores, y el ensayo, ¿no? Que por un lado tomados por la academia y por otro lado tomado por lo que se supondría la alta cultura y que siempre está lejano, ¿no? Nadie le quiere leer poesía o parece difícil, parece complicado. Bueno, pues hay que ser abogados de las causas perdidas, ¿no? O sea, en un momento como este, donde en realidad ni siquiera la novela, que es el género más expandido, más desarrollado por la mercadotecnia, pero menos leído por los lectores, menos leído en serio, quiero decir. O sea, no me estoy refiriendo aquí a Ken Follett o Julia Navarro, me estoy refiriendo a Nabokov, me estoy refiriendo a Musil, o me estoy refiriendo a Virginia Woolf, ¿no? Cosas que por supuesto no pasarían la prueba de un premio Planeta o de un premio de las grandes. Pues la verdad, o sea, claro. Esos extraordinarios novelones que así mismo son máquinas experimentales fabulosas de lenguaje, ¿no? Por supuesto que no ganarían un premio como el Alfaguara o como el Anagrama, por supuesto que no. Entonces, cuando el mercado exige más cierto tipo de género, e incluso cuando la poesía, que ahora tiene millones de seguidores en Instagram, gracias a gente que por cierto no lee poesía pero sí la escribe, una cosa que yo no entiendo, ¿no? Como si fuera una cosa innata, natural, ¿no? Que no debe modelarse, sino que meramente debe explotar, ¿no? Sí, me parece que hay que llevarse la contraria todo el tiempo. Entonces, frente a eso, lo único que queda es, como para esas y muchas otras cosas, ¿no? Como para las victorias de la sociedad civil, como para la educación cívica de nuestro momento, llevar la contra al statu quo. Y si el statu quo de la literatura te dice, hay que ser narrador, no eres un escritor hasta que te pruebes novelista, pues no, pues fíjate que no, me voy a quedar en la poesía y me voy a quedar en el ensayo. Porque no es un empecinamiento vulgar, me parece que además la falla en dado caso es de la industria de las transnacionales del libro, y es un fallo también de ciertos lectores, ¿no? Que también, digamos, se rinden ante las páginas del page turner, del libro que avanza y avanza sin tener la tentación de subrayar una frase, porque no hay una frase subrayable, porque no permite el espacio ni abre el paréntesis para el pensamiento o para la delicia que puede implicar una frase bien articulada, bien hecha y bien dicha, que puede ser un gozo extraordinario para días y días y días, ¿no? Es un pienso y es un pasto para los lectores de veras. Entonces, me gusta mucho una parte de un poema que por cierto cito ahí en Historia de mi hígado. Es una especie de oración del grandísimo Víctor Hugo, que cada día lo admiro, lo respeto y lo celebro más, ¿no? Que me parece más vanguardista que en fin, que prácticamente todo el siglo XX, ¿no? Y que dice, es un poco una plegaria de gratitud a las causas perdidas. Y dice algo así Víctor Hugo como, oh tú, causa perdida, sé mi sostén y mi abogado y mi defensa. ¿Qué quiere decir un poco lo que señala Víctor Hugo ahí? Que donde menos esté el foco, donde menos esté el proscenio, el aplauso generalizado, el consenso absoluto, ahí es donde verdaderamente puede seguir brillando una partícula de la verdad y de la belleza humanas que tenemos que ir a descubrir. Y parte del ejercicio del ensayo es ir a descubrirnos a nosotros mismos. Del ensayo quiero decir como lo proyectó Montaigne, ¿no? Porque ese descubrimiento, más allá de que tengamos la máxima de conócete a ti mismo, ¿no?
que creo que es una máxima que nos da mucho horror plantearnos, es una máquina también muy prolífica de acontecimientos que despertamos incluso en nosotros gracias al acto y al ejercicio de la escritura, de la reflexión, de la visión y de la posibilidad de imaginarnos como realmente somos. Y creo que nada más por eso el género del ensayo debería ser, digamos, de estricta y urgente autoayuda. Si la autoayuda tuviera otro carácter que no sea el de recetar una cantidad de bobísimos lugares comunes y de pensar que todos somos iguales y de que un remedio es igual para todos, ¿no? Ahí, y es justo, o sea, quería que llegáramos a ese punto en donde ya abrimos a hablar de las historias, de los ensayos que hay aquí, ¿no? Después de este planteamiento que hemos puesto sobre la mesa, o que has puesto sobre la mesa, sobre lo que es el ensayo, para que pues nos cuentes un poquito, porque pues yo decía esto, ¿no? Para mí son estos límites del cuerpo que le ponen a las experiencias, a tus propias historias, que hacen que dejen de ser simplemente anecdotarios, ¿no? Entre los límites del cuerpo y la combinación con el arte y la poesía, van bordeando unas historias que tienen orden y que dejan de ser meras anécdotas para convertirse en una experiencia reseñable, ¿no? Entonces ahí sí me gustaría que empezáramos a platicar un poquito de las historias y de cómo sacaste este libro, ¿no? Cómo inició el que pudieras contarles. Bueno, empezó porque soy un lector asiduo de ensayos y me parece que además tenemos una muy vigorosa, aunque reciente, tradición ensayística, al menos como la consideraba, insisto, Michel de Montaigne, ¿no? O sea, si pensamos, o al menos yo lo quiero pensar así, que el primer ensayo personal, como lo plantea Philip Lopate en su antología El arte del ensayo personal, al menos desde mi punto de vista puede ser un poco polémico, pero creo que el primer ejemplo de ensayo personal que tenemos en la lengua, de absoluta magnificencia, creo que es indudablemente la respuesta a Sor Filotea de Sor Juana Inés de la Cruz. Entre otras cosas porque hay una serie de pasajes extraordinarios. Recordarán, por ejemplo, cómo habla, entre otras cosas, de cómo la niña Sor Juana cierne harina sobre el piso y deja pasar un trompo para ver cómo traza parábolas. Y ese tipo de pequeños, grandes hallazgos de enormes minucias, como las llamaría Chesterton, en traducción de Alfonso Reyes, por cierto, me fascinan y me deslumbran porque hace que lo casual tenga una vida extemporánea y que su eco en nosotros sea de enorme poder reflexivo, ¿no? O sea, en general los ensayistas personales creo que nos seducen mucho porque nos hacen partícipes de una experiencia que al mismo tiempo es propia, viene de un yo intimísimo, pero que va y se dirige a los otros para que ellos también tengan la oportunidad de contrastarla con su experiencia personal, ¿no? De tal manera que podemos comunicarnos con el siglo XVI de Montaigne, aunque estemos tan lejos de ese país, de esa lengua, de esa cultura, y también de ese hombre que decidió a los 38 años jubilarse de la política. Qué maravilla, ¿no? Bueno, también pensemos que en el siglo XVI la gente vivía en promedio 40 años, ¿no? Entonces, bueno, en realidad se jubiló a los 38, es decir, 4 años más joven que yo. Creó una torre a las afueras de Burdeos, donde construyó su biblioteca, que consistía en 30 volúmenes nada más. O sea, eso sí es una antología estricta y no otras cosas, ¿no? Y se dedicó a vivir y a respirar el aire de sus clásicos grecolatinos. Y a partir de ahí hacer una recolección de experiencias y de memorias y meditar sobre ese anecdotario. O sea, lo que distingue la charla común y corriente, la conversación informal de lo que ocurre en el ensayo, aunque adoptan un cierto aire en común, en el sentido de que un buen ensayo siempre es una conversación íntima
entre el ensayista y el lector, ¿no? Lo que hace la diferencia es que el anecdotario se vuelve un anecdotario reflexivo. Mientras yo cuento lo que estoy contando como peripecio, como anécdota, estoy al mismo tiempo reflexionando sobre esa experiencia. Estoy dotándola de un empaque reflexivo, intuitivo, donde le doy a la experiencia todavía más grados y mayor riqueza, mayor complejidad y un ánimo más problemático. Entonces, cosas que me parecían a veces, a menudo, no sé si burdas, ¿no? Pero intratables desde el terreno de la poesía, las quise poner en estos ensayos y así dar rienda suelta a una cantidad de obsesiones que siguen estando conmigo a pesar de que las haya escrito, porque creo que además una de las grandes virtudes del ensayo es que un mismo tema puede dar 40 ensayos distintos, ¿no? O sea, un mismo tratamiento analítico y al mismo tiempo artístico puede dar 40 ensayos diferentes. De ahí que, yo qué sé, el amor tenga desde Stendhal, pasando por Blaise Pascal, llegando a un ensayo de D.H. Lawrence o pasando por la experiencia traumática de Emily Pine de su divorcio, tratamientos distintísimos y todos realmente asombrosos y deleitosos, ¿no? Además hay una cosa que me llama la atención. La reflexión hace que una experiencia, por más dolorosa, por más intensamente dolorosa que haya sido, adquiera el remanso de quietud para permitir que el lector acceda a una zona de verdadera hondura, ya sin esos crispamientos de la experiencia traumática. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Reyes con la muerte de su padre, el general Bernardo Reyes, cuando escribe la oración del 9 de febrero, que es uno de los ensayos más hermosos y estrujantes, no solo de la literatura mexicana, sino de la literatura escrita en lengua española. Y es un ensayo de una contención, de una sobriedad y de una emoción tal que es imposible, a pesar de la elegancia de Reyes, no llorar como una Magdalena cada vez que leemos esas páginas, ¿no? En este libro, pues hablo lo mismo, hago un elogio de la balada, de la balada romántica, o sea, hablo lo mismo de José José que de José María Napoleón, que hago un elogio de esas baladas y al mismo tiempo paso a hablar de mi carrera trunca como tenista profesional, que nunca ocurrió, evidentemente, ya lo pueden ver, ¿no? Me veía muy ridículo con mi shortcito en Wimbledon, buscando la mejor cancha de pasto para tener mi trofeo de sembrado número 1 nacional, pero hablo de ese tránsito y de cómo también al final me fue jalando más la poesía y me fue desviando de la raqueta y las pelotas, ¿no? De tenis. Entonces, y al mismo tiempo puedo hablar en otro ensayo de las condiciones y las capacidades y los ejemplos que para mí representa el mal gusto, o puedo hablar o hacer un elogio del baño, del privado, ¿no? Como un espacio en el que verdaderamente después de la boruca, al menos antes de la pandemia, que generaba una comida, nos da un remanso de tranquilidad y de paz, casi como si se tratara de un pequeño convento creado a imagen y semejanza de nosotros. En fin, o sea, ensayos de temas muy mundanos, muy casuales, muy informales, que espero que puedan ser del uso, pero también de la diversión y de la recreación de todos los lectores, ¿no? Y al mismo tiempo proponerles un pacto, que es: yo te cuento una historia, pero esta historia también tiene un flanco reflexivo. No es meramente para tu entretenimiento personal. El entretenimiento también puede incluir, y lo incluye necesariamente también, el mejor entretenimiento, la reflexión, ¿no?
Dice aquí, citando a Robert Frost, justo en ese ensayo que mencionabas: pienso en el poeta como un hombre de proezas, igual que un atleta. Y volviendo un poco a ese Pessoa que iba a Santa Apolonia a tomarse unos cafés e imaginar al personaje del cual iba a hablar ese día, estos ensayos de la experiencia, ¿no? Pessoa tenía 90 heterónimos, ¿no? De los cuales pues, la historia y algunos de los lectores y los menos obsesionados pues terminamos recordando como 4, ¿no? Al final son los que se mantienen, los que tienen la carta astral más completa o los que tienen más textos escritos. Esos heterónimos desde los cuales escribía Pessoa poemas, pero también escribía cosas extrañísimas que podríamos decir eran ensayos, ¿no? ¿Qué es el libro del desasosiego? Sino un libro de ensayos variopintos, fragmentarios, de miscelánea, muy extraños, incompletos a veces, o a veces repetidos, ¿no? Es un mismo tema repetido 1,000,000 de veces desde diferentes ángulos, ese Bernardo Soares. Mi pregunta sería si es siempre el mismo Hernán Bravo que está escribiendo sus ensayos, si hay un poquito de ficción a la hora de poner al lenguaje a actuar y crear esa parte atractiva de las historias. Para responderte, acudo también y de nueva cuenta a alguien como Chesterton, que es uno de mis ensayistas favoritos. En un ensayo que a mí me gusta mucho, que se llama Un trozo de gis, que creo que es, por cierto, traducido por Alfonso Reyes maravillosamente, nada más que lo traduce para los lectores españoles como un trozo de tiza, creo. Chesterton se plantea a sí mismo como un personaje más de sí mismo, como un personaje que es un dibujante que agarra papeles, traza, se lleva sus gises de colores, quiere salir a la naturaleza, a ver el paisaje, pero no para retratarlo, sino para meramente sentarse ahí, estar a gusto a sus anchas y retratar figuras mitológicas en esos dibujos que por supuesto iban a estar condenados a la basura, porque de alguna manera por eso escoge el papel aparentemente más barato, que es el estraza. Pero hace una serie de revelaciones hermosas, entre otras. Lo que señala Chesterton en ese ensayo es que solo en el papel estraza, que es un papel para envolver cosas, el blanco es un color. Es un color porque representa y encarna ciertos valores, y a partir de ahí se va a la historia de la religión católica, bueno, en fin, o sea, hace un sobrevuelo, o se va a Cancún vía La Paz, ¿no? Ahora, ese tipo de rodeos son, entre otras cosas, los que un lector de ensayos busca. No busca el punto más recto que va de la A a la Z. Lo que un lector de ensayos busca es precisamente toda la vuelta al sol que ejerce para llegar a una perspectiva del tema que supuestamente anima su texto. O sea, tenemos a alguien que, para no hacerles el cuento largo, hace en la conversación lo que sigue, porque para esto, y conocemos a varios que utilizan ese tipo de artilugio para hablar de otras cosas, para incluir digresiones, para darse la vuelta, para no tocar el tema central. Bueno, pues eso lo hace un ensayista consumado como el propio Chesterton, ¿no? Nada más que, como Chesterton es tan divertido y tan simpático, está poniéndose todo el tiempo enfrente y hace algo admirable. Se pone sin pudor, con contención admirable y al mismo tiempo con una fuerza entrañable y empática que viene del deliciosísimo arte de reírse de sí mismo. Chesterton era un hombre muy gordo, era un hombre algo absurdo y ridículo, pero era un hombre de una genialidad y de una bondad inmensa. Y cuando combina todos esos asuntos, virtudes y aparentes defectos se alían en un personaje entrañable. Y el personaje no puede ser sino una creación del misterio de la ficción.
no puede ser necesariamente lo más cercano o apegado a la vida comprobable y verificable a través de datos, hechos, nombres, números, datos. También hay una creación del personaje vía la ficción de quien está pensándose a sí mismo. Entonces, terminamos viendo en esos ensayos a un ensayista extraordinario que también se presenta de cuerpo entero, y miren que hacerlo en el caso de Chesterton era una dificultad, ¿no? Pero es uno de los personajes más nobles que creo y más deliciosos y más admirables que ha creado la literatura. Y ahí incluyo a personajes ficticios como Alyosha Karamazov, como Julián Sorel de Rojo y Negro de Stendhal. O sea, el propio Chesterton, que habla de sí mismo de una manera lo más apegada posible a su propia cotidianidad, es al mismo tiempo uno de los personajes más entrañables de la literatura universal. Entonces, con eso te quiero responder que sí, hay una creación de personaje, y ese yo que aparece en las páginas de los ensayos es un yo que también está tocado por la ilusión de querer ser alguien más, pero la nobleza de esa ilusión lo lleva a querer ser el otro quien lo lee, ¿no? Mira, qué bueno que dices eso, porque creo que en los últimos años nuestras mesas de novedades se han llenado de un montón de libros que dicen ser ensayos, pero que justo son esta autobiografía demasiado autobiográfica, ¿no? O sea, como si la persona que lo está escribiendo fuera demasiado importante, y yo creo que nunca terminan de ser demasiado importantes. Yo, los últimos 5 que me he leído, ¿no? Pues dices como, ok, está padre, ¿no? Pero para que termine en la misma indefinición, y ni siquiera lo disfruté. O sea, si lo hubieras construido como un ensayo de la escuela, con más datos, a lo mejor lo hubiera disfrutado, pero termina siendo esta cosa en donde es volver a lo que ellos creen, a quiénes ellos son, a qué es lo que sintieron, ¿no? Y creo que eso es muy tramposo, ¿no? A la hora de estar escribiendo o querer escribir así, ¿cómo no ser tú? O sea, ¿cómo no caer en la trampa de que eres tan importante? Híjole, es que acabas de dar con un punto central que a mí me gusta mucho del ensayo. No hay posibilidad real de que un gran ensayista no ejerza esto que estás pidiendo. Es un ejercicio de rigurosa humildad, porque como el ensayista se está pitorreando todo el tiempo de las verdades dadas, de los lugares comunes, entre otros lugares comunes, el lugar común de sí mismo, pues es un ejercicio, insisto, de obligada humildad. No hay manera de ser pedante en un ensayo sin que se note, de que pese más el conocimiento que se tiene sobre la materia de la que supuestamente se va a reflexionar, sin que se note. Si el ensayista, pongamos aquí por caso a Alfonso Reyes, pero puedo pensar en Teddy López Mills, o puedo pensar en Isabel Zapata, o puedo pensar en Vivian Abenchushan, o en Luis Yamara, o en Héctor J. Ayala, o en Luis Ignacio Helguera, ¿no? O en el propio Fabio Morábito, como algunos de nuestros ensayistas más vibrantes, ¿no? Si ese ensayista no está perfectamente de acuerdo en que su persona, para citar un gran título de mi amigo el poeta Alejandro Albarrán Polanco, es fea y ridícula, me parece que no llegará a un buen puerto, ¿no? Y la mayoría de los grandes ensayos ubican a esta persona, que no deja de ser etimológicamente una máscara, como alguien probablemente feo y ridículo, pero que está pensando tan deliciosamente sobre la inmortalidad del cangrejo, que creo que todos tenemos la posibilidad de ser parte de esas menudas, aunque no sé si muy sesudas, reflexiones que todos hacemos en el camino al trabajo, que todos nos hacemos cuando nos lavamos la cara y estamos preparando el café y sabemos que vamos a tener que correr durante todo el día y estamos tratando de perseguir al conejo blanco de la imaginación, de la fantasía y de la quietud. Bueno, en ese espectáculo y en esa carrera está el ensayista Alicia, que me parece que son todos y que nunca vamos a alcanzar, pero en realidad además el ensayista no quiere alcanzar al conejo blanco, quiere estar eternamente en
fuga y corriendo para ir a buscarlo e ir a perseguirlo. Y esa es la aventura del ensayista. No quiere de ninguna manera atrapar al conejo, encerrarlo en un zoológico o en una caja hermosa, sino que su deleite, su principal placer es ir tras la aventura de la persecución de ese conejo blanco, ¿no? Entonces, bueno. No, y ese conejo blanco sigue corriendo ya en el lector, ¿no? O sea, yo pienso, por ejemplo, en aquel texto de Chesterton de lo que trae en su bolsillo, que yo podría seguir leyéndolo horas y horas y horas, ¿no? De cuánto puedes estirar esa situación. Y pienso en algunos de tus ensayos que yo podría seguir estirando. Entonces, ¿en qué momento decides cerrarlo? ¿En qué momento se acaba? Para que no sea este tema y lo puedo estirar y estirar y estirar de muchas formas. A ver, ahí está algo esencial que creo que es parte del arte de hacer ensayos, ¿no? Philippe Lopate insiste mucho a propósito de Montaigne en lo extraordinariamente insólito que resultó para su tiempo y que sigue resultándonos ahora. Leer un ensayo de Montaigne tan extraordinario como de la tristeza o el propio ensayo de los pulgares o Filosofar es aprender a morir, entre tantísimos otros ensayos maravillosos de Montaigne, y llegar a la conclusión de que no hay conclusión en el ensayo. Entre otras cosas, y creo que lo podrán encontrar aquí en el Fondo de Cultura Económica también con nuestros amigos, en un libro hermoso llamado 3 libros del gran escritor Julio Torri, brillante ensayista. Torri tiene un brevísimo ensayo llamado El ensayo corto, donde entre otras cosas hace una poética del ensayo y dice que el ensayo debe ser todo menos exhaustivo. O sea, si quieres ser exhaustivo, dedícate a la filosofía, dedícate a desentrañar los grandes misterios del universo desde las ciencias exactas, pero el ensayista, si quiere serlo, tiene que admitir, entre otras cosas, que su tema es interminable. Así sea que hable de un alfiler, o hable de la uña enterrada en el dedo del pie, o hable de la conjuntivitis que me dio en el 2017, todos los temas tienden a ser interminables. Y el ensayista, con alguna humildad, tiene que admitir, también con cierto alivio, ¿no?, que su tema debe ser tratado de la manera más estricta y sucinta posible, ¿no? Que lo suyo en realidad es una aproximación, un tanteo, ¿no? Pero es un tanteo de entre muchísimos posibles. O sea, el ensayista de alguna manera es alguien que admite que ante la posibilidad de que existan tantos mundos paralelos en este preciso mundo y en este preciso momento, solamente puede tomar uno un camino. Ahora, ese camino, generalmente el ensayista se la pasa saltándolo, buscando la salida más inquietante, el atajo más insólito, ¿no?, para llegar a una serie de nuevas posibilidades que nunca terminan por ser una conclusión definitiva. Un ensayista es alguien que no quiere postular necesariamente la última verdad o que quiere poner sobre la mesa la última Coca-Cola del desierto, sino proponer sencillamente una mirada en torno a cualquier fenómeno que a él lo asombre. Insisto, puede ser sobre un asunto del más alto calado filosófico o puede ser sobre el retractilado con el que cubrimos los libros y que nos puede llevar una eternidad pensar en miles de cosas. Entonces, dado que no somos seres eternos y la paciencia del ensayista es poca, porque se la pasa mirando todo el tiempo, es de alguna manera una especie de digamos que postula una relación abierta, casi en términos sentimentales, pero también en términos literarios con las cosas. Todo lo excita, todo lo sobresalta, todo lo emociona, y entonces cuando está descubriendo una cosa fascinante acá, voltea y ve otra mejor, entonces pasa a aquella otra mesa,
y pasa de esa mesa a otra, a otra. ¿Y no somos un poco así? Yo creo que el ensayo al menos tiene la cabalidad y la integridad de admitir que somos seres de múltiples sensaciones y que estamos mudándonos de una a otra emoción, de una a otra intensidad, de una a otra idea constantemente, ¿no? Entonces, bueno, eso. El ensayo se sostiene en el ocio, relajamiento, distensión de la idea, en su atenta invitación a divagar en torno a aquello que propone. O sea, esto es una cita que está en la contra, pero pienso en El alma elefante, ¿no? Que es un ensayo súper breve, o que no sé si es ensayo, ¿no? Yo recuerdo que cuando lo leí, o sea, dije, pues esto es un texto de prosa poética que muy bien pudo haber aparecido en uno de tus libros de poesía, ¿no? ¿Cómo se dan estos textos también, ¿no? Es un texto chiquitito sobre ¿cómo era? Era como algo grandioso. Sí, era un poco ir con ese ensayo en contra de la excentricidad y de lo insólito como única manera de distinguirnos entre los demás. ¿Por qué tenemos que ser excéntricos? A ver, también podría admitirse la versión contraria. Todos somos exóticos en el fondo y no tan en el fondo. Por lo tanto, si todos somos exóticos y todos somos extraños y todos somos criaturas fabulosas y sorprendentes, ergo, ¿no? La normalidad, la homogeneidad sería una especie de nuevo exotismo. El ensayista se la pasa todo el tiempo tratando de pensar en el polo opuesto. Y también, insisto en este síndrome del abogado del diablo, pensar una cosa que yo incluyo ahí, que era un proyecto fascinante de Francis Bacon, no el pintor inglés, sino el ensayista inglés, que era como una especie de Montaigne de Inglaterra, ¿no? Que era muy loco y que por supuesto no llevó a cabo. La idea del libro de Bacon era esta: hacer un ensayo sobre determinado tema con cierta postura y el siguiente fuera exactamente una refutación tan válida como el ensayo anterior. O sea, diciendo exactamente lo contrario y que aún así hiciera sentido. Bueno, antes de que se volviera loco, por supuesto, Bacon desechó la idea, pero no deja de ser un proyecto que a mí me llama mucho la atención y que nos habla un poco también del Dr. Jekyll y Mr. Hyde que somos. Y qué padre que seamos también eso, porque creo que también es una lección de tolerancia. Nosotros somos moros y cristianos, nosotros somos el doctor Jekyll que está tratando de hacer las mayores proezas científicas y de ayudar a curar a la humanidad, y también somos el Mr. Hyde que viene y lo deshace todo y que viene a devorar el instinto con tremendo instinto bestial, ¿no? Todas las obras que este buen hombre en la vigilia ha intentado hacer. Somos yin y yang, ¿no? Tiempo y espacio, y somos una contradicción andante. El ensayista trata de admitir eso con delicia y con desparpajo. En lugar de estarse quebrando la cabeza y de hacer una tentativa de suicidio, dice: está bien, lo admite no con conformidad, sino con un hábito cada vez más distante, cada vez más raro de sorpresa, de capacidad de sorpresa. Y eso me fascina y me sigue dando esperanzas, ¿no? Por eso al final libros como este y no sé, a mí me pasa cuando leo poesía, cuando leo buena poesía, uno lo que está leyendo es un asombro del lenguaje, ¿no? Se nos está acabando el tiempo y antes de darle la palabra a Hernán para que diga lo que quiera decir, yo les voy a leer un parrafito, aún con mi nariz mormada y mi falta de aliento, sumada de mi tabaquismo y lo de anoche, que a ver si me sale un ensayo algún día de mi vida, si tengo tiempo para eso, porque además es algo que tengo que hacer cada 3 años, pero bueno. Pan duro y circo chino, lo insólito perdió la aristocracia de su etimología, lo desacostumbrado.
Antes que la búsqueda del bien común o del ecumenismo, hoy las capacidades insólitas del hombre consisten en la resolución de una raíz cuadrada de 50 dígitos o en la recitación al revés del himno mexicano. El hombre insólito se ha reducido a un fenómeno de masas, a un sujeto de condiciones físicas excepcionales, pero ¿podríamos asegurar que un faquir que devora 6 alfajanes o una mujer barbuda constituyen algo insólito? Nada más común y corriente, nada más a la usanza del morbo en noticiarios, chistes, películas, tabloides y comerciales que la exhibición de estos engendros. De tanto socavar nuestra fantasía, ahora nos parecen una imprudencia, un alarde de singularidad, una obscena llamada de atención. Quise leerles este parrafito para que se den cuenta más o menos por dónde va lo que podemos leer, ¿no? Que yo repito, es un asombro del lenguaje, es algo donde uno se puede sentar a darse un momento para ver cómo estas cosas que nos parecen tan comunes y corrientes de nuestro día a día se convierten en otra cosa cuando sabemos leer, ¿no? Y yo creo que eso es todo. De eso se trata todo, de saber leer lo que estamos viendo y de cómo podemos, a través de la imaginación y a través del lenguaje, darle cierto orden de excepcionalidad, al menos en las palabras. Gracias, querido. Bueno, no sé si más bien, aprovechando los pocos minutos que tengamos, nuestras compañeras y nuestros compañeros que están aquí con nosotros tienen, pues, no sé, alguna pregunta o quieren que conversemos, ¿no? Así que, pues, más bien adelante, la palabra es suya, ¿no? ¿Quién dijo yo, compañeros? ¿Alguien quiere decir algo? Aquí tienen el micrófono un ratito. El compañero, sí, adelante, pero pásenle acá para que quede grabado. Para que lo escuchen. Para el CISEN y la posteridad. Esperemos que no para el CISEN, pero bueno. A ver, ya no existe. Compañero, sí, qué bueno. Ya no existe el CISEN. Sí, lo celebramos enormemente. La posteridad. También, querido, exactamente. Ahorita, Ezra, comentaste algo sobre leer buena poesía. Por ejemplo, tú ahorita, que estás hablando de ensayo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo partes de clasificar qué es la buena poesía? O sea, ¿a partir de qué o del contexto, de tu estado de ánimo? ¿Cómo partes para decir en un momento determinado, esta es buena poesía? Y a partir de un tiempo diferente, vuelves a leer, digamos, otro, o al mismo poeta, digamos, que en un momento clasificaste de una forma excelsa o brillante, claro, y en otro momento dices, pues ya no es tan bueno, ¿no? Híjole, tenemos muy poco tiempo para responderte, compañero, pero a ver, más o menos como para esbozarlo, yo creo que una prueba, y que no me parece falaz, ni mucho menos me parece superficial, es, nos entretiene, porque créanme, o sea, yo no digo que un poema tenga que ser entretenido como es entretenido, no sé, como es entretenido ver un capítulo de Seinfeld, o no sé, o de la dimensión desconocida, ¿no? Pero también se vale decir sobre estas obras supremas de arte que a menudo, a veces, algunas de ellas nos pueden parecer, y lo son, perfectamente aburridas. Y se vale también dejarlas a un lado. Y se vale no perder tiempo, que es muy precioso y que, como muy bien diría el cínico de Oscar Wilde, el tiempo es una pérdida de dinero. Si realmente vamos a perder el tiempo, perdámoslo bien y perdámoslo a fondo con algo que nos apasione intensamente. Entonces, para responderte, compañero, creo que sí es importante que asumamos que si vamos a leer, vamos a perder tiempo, pero vamos a ganar algo infinitamente más valioso: la conciencia del tiempo que perdemos. O sea, si vamos a desarrollar esa conciencia, por lo menos que sea con una obra que nos haga redimensionar y redignificar lo que somos y lo que hemos ido perdiendo con el paso de esta nueva normalidad y con el paso de todo la hoguera de las vanidades del mundo.
¿no? Si algo de veras vale la pena, sea En busca del tiempo perdido de Proust, o sean las memorias de José Vasconcelos, o sean las novelas de Virginia Woolf, o sean las los obras ensayos completas de Reyes, o las obras completas de Reyes, que bueno, creo que ni Reyes tuvo tiempo de leerlas, ¿no? Pero sí de escribirlas. O sea, si nos vamos a meter en eso, que sea con algo que nos apasione. No nos pongamos ningún programa de antemano y que nadie nos diga cuáles son los impostergables y los clásicos de cajón. El clásico de cajón lo hacemos nosotros. Los clásicos son vivos, están entre nosotros, están platicando y están sentándose y están conversando con nosotros en tiempo real. Y a veces muchos clásicos automáticos de cualquier época dejaron de serlo, se esfumaron, y otras voces que estaban relegadas vinieron a acompañar esa conversación con los difuntos, como la llama Quevedo, ¿no? Entonces, yo, en resumen, compañeros, sí te diría lo que te apasione, pero sobre todo lo que te permita una nueva mirada, una nueva audición y una nueva experiencia de la realidad. Y con esto no quiero decir que sea una visión confortadora o consoladora, puede ser devastadora. Pienso en Vida y Destino de Vasily Grossman, que es una de mis novelas favoritas. Es una novela terrible y apasionante de un modo que creo que pocas novelas o pocos relatos de la historia del hombre y de las mujeres y de los niños y de los perros y de todos los seres que en el mundo han sido, ha podido proveer. Entonces, lo que te electrice, compañero, lo que te haga pensar que de veras eso no pudo haber sido dicho de otra forma y que te está descubriendo un mundo que no estaba frente a tus ojos y dentro de tus oídos, ¿no? ¿Alguien más? ¿O queda ahí? Pásele para acá. Un ensayista es una especie de voyerista de la vida. Sí, lo dijo usted muy bien, compañero, estoy totalmente de acuerdo. Nada más que es un boyerista muy especial, porque al mismo tiempo es un boyer. No todos los boyeristas son exhibidores, son exhibicionistas. El ensayista es un boyer que al mismo tiempo es un exhibicionista. Entonces es un ser muy raro. A menudo no tan indeseable como esos otros dos, pero digamos que tiene esa pasión por ver el mundo como si se tratara de una vitrina o de una ventana indiscreta, para decirlo con las palabras de Hitchcock, ¿no? Y al mismo tiempo es un exhibicionista porque se abre de cuerpo entero, se abre la bata del lenguaje y de las ideas y permite que el lector vea todo eso con sorpresa, con admiración, pero sobre todo con profunda empatía. Gracias. ¿Alguien más? Compañero, y después el compañero, si quieren, les propongo que den las dos preguntas una seguida de la otra y así ustedes eligen qué elementos de las preguntas responder. Entonces, si quiere venirse el otro compañero que... Oírlos me confirma algo. Como de costumbre, el arte avanza hacia nuevas eras antes que cualquier otra cosa. Con lo último que decían, que hablaban en relación a lo que el ensayo es o no es decir, que no es una definición. Yo me acuerdo de haber leído ensayos donde el autor lo que quería decir era la neta de la neta y que no había otra cosa. Y pensar en el ensayo como un elemento abierto, como que está anunciando el nuevo tipo de sociedad que estamos construyendo. Ya no hay las grandes definiciones, ¿no? Ya no hay las grandes identidades, y no es posmodernismo, que quede claro, ¿sí? Es decir, yo creo que en el arte está creándose una nueva estética. Eso que dijiste de las grandes corporaciones transnacionales editoriales es genial, o sea, ellos están por conservar el statu quo. Totalmente. ¿No? Y en cambio los autores que están construyendo una nueva visión de la vida, que están explicándose el nuevo mundo, creo que ya no tienen espacio, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que tú has hecho a través de tus libros que te he leído en otras ocasiones es justamente, ¿no? O sea, el arte está, desde tu punto de vista, siendo un elemento que permite ir construyendo
una nueva concepción de la vida que estamos viviendo. Pues muchas gracias, compañero. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, además, brevemente para darle la palabra al compañero, estoy totalmente de acuerdo contigo, entre otras cosas porque la nobleza de la vocación del ensayista, de este tipo de ensayista, el que viene de Michel de Montaigne, quiero decir, de nueva cuenta, 1001 veces, es el ejercicio de la duda sistemática como manera de pensar el mundo. Dudar de todo, ojo, dudar de todo, hasta de las verdades más probadas, es lo único que nos va a permitir movernos de nuestro sitio. El ejercicio de la verdad es un ejercicio incansable y un poco absurdo, en el sentido de que de veras estamos en un momento de posverdades, de posmentiras, donde es muy difícil hallar un centro. Y el ensayista, creo que desde el inicio con Montaigne dijo, o se plantea sencillamente, ¿de veras? No solamente lo vamos a encontrar, no. ¿Queremos ir en su busca? Yo creo que no. El arte no está para dar respuestas ni hacer antídotos, está para hacer preguntas que calan todo el tiempo. Dejarnos la pregunta que es inevitablemente el punto de partida del asombro, un asombro que hemos ido perdiendo como sociedad, como mundo, como civilización, ¿no? Compañero. Hola a todos, a todas. Yo quisiera hacer un ensamble de la reflexión anterior. ¿Se pueden pegar el micrófono? Sí, eso, ahí. Yo quisiera hacer un ensamble de la reflexión anterior, no de esta última. Sí. Entonces, yo soy inventor, entonces véanlo así. Yo cuando veo que ensayamos, pretendemos la perfección. ¿Por qué? Porque el ensayo es como si cuando uno está cocinando para uno solo, uno pretende satisfacerse, ¿no? El hambre en este caso. Bueno, entonces yo veo que el ensayo es pretender. Como tal, pues es continuo. También eso es como intrínseco, ¿no? Dentro de un ensayo. Si uno está ensayando, en primer lugar es porque quiere la pretensión, aunque sea inconscientemente. Segundo lugar, pues uno va a tener el deseo de continuar y continuar por como es la perfección. Bueno, es una tentación, como bueno, tú dices, compañero, ¿no? La tentación de la perfección, pero es una tentación que nos ha llevado, entre otras cosas, a la idea de que, por ejemplo, en el siglo XIX, gracias al positivismo, que había que pensar en el progreso como algo verificable y como algo deseable. Progreso sin crítica es imposible. En realidad el progreso o la contrahistoria del progreso, que sería muy interesante hacerla, viene entre otras cosas del pensamiento que propone Montaigne. Por eso Montaigne es un filósofo incómodo y es un filósofo extraño. Lo voy a decir con estas palabras y guiándome un poco después de lo que usted acaba de comentar, compañero. El ensayista se queda siempre en la tentativa. Aunque quiera buscar de pronto la perfección que ata la intuición y la inteligencia, la razón y la sinrazón, ¿no? La razón de la ciencia y la sinrazón del arte o del inconsciente, ¿no? Está condenado al fracaso, pero es, en términos de Rafael Cancinos Sassens, un divino fracaso. Es ese fracaso que, por ejemplo, lleva al dramaturgo Samuel Beckett a decir la hermosa frase que a mí me encantaría poner, como Montaigne ponía en sus vigas frases célebres de escritores grecolatinos, esa frase: fracasa una vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. En realidad hemos entendido muy mal, entre otras cosas, que el éxito no solamente es algo dudosamente deseable, al menos como lo considera esta sociedad en este momento límite, ¿no? Sino que en realidad el fracaso es lo único que permite la chispa de fuego, que permite el encontronazo con algo inaudito. Es un poco el encuentro de la penicilina en el pan de hongo. Es la piedra roseta que permite identificar todas las lenguas del mundo en un solo recipiente. Es lo que verdaderamente nos permite también el ejercicio de la empatía con los demás. Y eso es lo que quiere el ensayista. No quiere
no quiere alcanzar la tesis, no quiere alcanzar la ley de la que derivaron sus hipótesis. Quiere un espacio más pequeño para probar una y otra vez. Y él no lo considera un fracaso. Ese ensayista lo considera parte de la caminata o del paseo interminable que es el ejercicio del ensayo. Salirse por la tangente y andarse por las ramas. Compañeras, compañeros, muchísimas gracias. No podemos robarle más tiempo a la siguiente mesa, pero si a ustedes les interesa seguir estas conversaciones, yo les invito a que se lleven este libro, Historia de mi hígado y otros ensayos, del grandísimo Hernán Bravo Varela, que como lucerito les prometo que tiene electricidad. Muchísimas gracias y un aplauso para Hernán.